Como habrán visto en el programa, dice que hoy el mensaje es Jesús, el humano sagrado. Y miren, siendo eso el título del servicio, yo quiero enumerar eventos donde Jesús mostró y reveló su humanidad. Miren, lo primero, el nacimiento. O sea, él nació, fue un bebé, ¿verdad? Tuvo su niñez, la adultez, el crecimiento y desarrollo de él. Fíjense, y en términos, me refiero en términos espirituales y en términos físicos también. Llegó a mostrar coraje, llegó a mostrar fatiga y llegó a mostrar necesidad de descanso. Y les voy a dar ejemplo. Por ejemplo, el coraje cuando él fue al templo, ¿verdad? Y él vio que el templo se estaba utilizando por cambistas, él le dio coraje esa situación. Se cansó también y dice en Juan, capítulo 4, versículo 6, Jesús se cansó y descansó junto al pozo de Jacob. Le dio hambre, le dio sed. Cuando él ayunó esos 40 días, salió con hambre de ahí y la sed. En las últimas palabras que él dijo, tengo sed. Le dio sed. También él sintió tristeza cuando murió su amigo Lázaro y ha sentido también angustia en el huerto, cuando él sabía, el huerto de Getsemaní, que sabía que lo venían a buscar. Él también se angustió en ese momento, pero ¿qué hizo? Se mantuvo firme en lo que él sabía que era su misión. Y el dolor físico de cuando lo crucificaron también, lo sintió también. Vamos viendo cómo Jesús nos fue mostrando su humanidad, de que él, primero que nada, fue hombre, y después, claro, él se dio la tarea de estudiar la verdad, estudiarla, y lo más importante, la mostró, y nos la dio como ejemplo también de qué forma hacerlo. Uno de esos eventos que humaniza a Jesús lo acabamos de celebrar, el nacimiento. Lo acabamos de celebrar recientemente. Y yo deseo que en este servicio nosotros creemos la conciencia de quién fue Jesús verdaderamente. Él pasó, como les dije, por las mismas etapas que nosotros hemos vivido. Y yo espero que al nosotros entrar en esa conciencia de lo que fue Jesús, nos motive a trabajar. Y no utilicemos como excusa, ay, pero yo no soy Jesús. Jesús fue hombre también. Eso no es excusa, nosotros podemos trabajar. Eso que trabajó él, lo que pasa es que él trabajó arduamente, pues nos toca a nosotros hacer lo mismo, trabajarlo arduamente y con compromiso y consistencia. Vamos a hablar de un evento en particular, que Jesús cuando era niño. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y yo quiero ahora que veamos un video corto para podernos transportar a ese momento de la vida de Jesús, el que vamos a estar analizando. Cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pero al iniciar el regreso, pensando que el niño iba con ellos, no se percataron de que Jesús se quedó atrás. Regresaron a la ciudad en su busca, y al tercer día lo encontraron en el templo sentado con los rabinos y los ancianos. ¿Quién es este niño tan sabio? Es Jesús de Nazaret. Ha venido con nosotros. Por favor, discúlpenos. Todos los que lo escucharon quedaron asombrados. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados tratando de encontrarte. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre tengo que estar? Volvió con ellos a Nazaret. Creció en estatura y sabiduría, y en gracia ante Dios y ante los hombres.
En ese video se mostró de lo que vamos a estar hablando. Miren, tenemos que tener en mente que cuando Jesús cumplió 12 años, él tenía ahí 12 años, sus padres, María y José, le permitieron que los acompañara desde Nazaret a Jerusalén, que era donde eran las fiestas, para asistir a la gran fiesta de la Pascua. Según las tradiciones judías, a esa edad de 12 años, él se convertía en un hijo de la ley, este estado civil que implicaba una responsabilidad espiritual. Y nos podemos preguntar, ¿qué es eso, ser hijo de la ley? Pues miren, esto se refiere en el contexto de la ley judía, eso es ser criado y vivir de acuerdo con la ley moral. O sea que eso es lo que ya él estaba preparado para hacer y era bien típico de los judíos. Jesús como niño judío cumplía con esa responsabilidad. Entonces los padres le permitieron que asistiera con ellos a esa Pascua de los hebreos en ese momento. Podemos imaginar cuán extraño y festivo era para él salir, ver toda esa gente, llegar a esa fiesta ahí donde había pues un montón de gente allí caminando y compartiendo. Y yo quiero que ustedes piensen en un evento de su niñez que le marcó, porque yo entiendo que ese fue un principio para Jesús tan importante, ese momento de ir a esa fiesta de la Pascua. Piensen qué situación ustedes vivieron durante la niñez que le marcaron. Y yo estaba, cuando hacía el servicio, pensaba, bueno, vamos a ver, me hice esa pregunta a mí. Y yo dije, bueno, a mí me marcó mucho cuando mi bisabuela murió y la velaron en la casa, me acuerdo, ¿verdad? La mamá de mi abuela. Y me acuerdo ver toda esa gente allí y yo los veía, vamos a decir, tan estoicos, o sea, tan fuertes. No veía a nadie gritando allí ni llorando, le pasaban, ¿verdad? Porque el velorio estaba haciendo en la casa. Y para mí eso fue, en mi mente de niña, vamos a decir que no como una fiesta de beber, no, pero como un momento de reunión familiar, porque ahí yo veía gente que yo nunca había conocido, que eran familia de mi abuela, y pensaba también que cuando murió mi abuela paterna, fue en una funeraria que la velaron, totalmente diferente a ese momento que velaron a mi bisabuela. Y ese velatorio, mi hermana y yo conocimos primos que jamás habíamos conocido, y yo creo que jamás hemos vuelto a ver. Pero me acuerdo que los adultos estaban afuera y nosotros los niños nos pusieron un salón. Pero estamos hablando, y yo entiendo que la experiencia que uno haya tenido hacia la muerte de cuando uno es pequeño marca a uno mucho, porque entonces yo que estaba viendo la muerte como algo natural, como donde era una reunión familiar que se convertía en fiesta, pero en fiesta, vamos a decirlo, en una buena manera, donde familiares que no me habíamos visto los vimos. Y yo entiendo que esas experiencias de cuando las pasamos como niños nos marcan y de ahí en adelante comenzamos a definir las experiencias. Y entiendo que eso le pasó a Jesús con la fiesta esta de Pascua, que él no volvió a ser la misma persona, aunque era un niño, lo que tenía era 12 años. 12 años es un preadolescente, vamos a decir que tampoco es tan niño como tal. Como era de costumbre en aquellos días, Jesús y sus padres se unieron a un grupo de peregrinos galileos y juntos caminaron lentamente hacia el sur. Miren, era pasando por Samaria hacia Judea. Una jornada, miren esto, de 4 o 5 días de duración, o sea que tampoco era que salimos de aquí de Ponce y llegamos a Peñuela, o sea, eso era salir de aquí y llegar a San Juan o tal vez más lejos, porque 4 o 5 días era caminar y caminar y caminar, pero era en grupos, era como tipo caravana. Vamos a hacer una descripción de cómo estaba en ese momento la ciudad de Jerusalén, miren, y vamos a usar nuestra imaginación, vamos a imaginarnos esto. La ciudad estaba atestada de visitantes.
de diversos lugares de Palestina y de varios países del área del Mediterráneo, porque los judíos de todos sitios venían anualmente al templo para celebrar esas festividades. Entre las más destacadas estaba, la Pascua hebrea, que esa era donde Jesús estaba, esa festividad. Esa festividad de la Pascua hebrea recuerda la ocasión de que Dios liberó a los israelitas, a los judíos de la esclavitud de Egipto. La otra es la fiesta de los tabernáculos. En esa es una de las festividades más importantes para los judíos. Recuerda los 40 años que los judíos pasaron en el desierto tras liberarse de la esclavitud. Y está la fiesta de la consagración, que esa viene siendo como la dedicación a un culto religioso. Esa viene siendo la fiesta de la consagración. Estas celebraciones duraban una semana, o sea, no era que fuimos y volvimos porque nada más duró un día, no, duraba semanas. Una vez se daban por terminado las ceremonias, las personas comenzaban a irse en caravana. Las personas volvían, se reunían y se volvían de donde habían venido. Díganme ustedes, ante un gentío así, cuando un gentío así, miren, fácilmente un niño se puede perder, fácilmente, porque había un montón de gente, en el video se veía mucha gente caminando, de momento él se le pierde a José, que él iba agarrado de la mano de José. En la Biblia, miren, lo narra así: y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su mamá, que lo vimos en el video: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y yo pensaba, en un tiempo como este, ¿qué ocurre? Tú te pierdes así. Cuando tus padres te encuentran, se le va el susto y te dan una pela. Y yo recuerdo que en la casa de mi abuela, por la casa de mi abuela, había supuestamente que una aparición de la Virgen. Mi prima y yo nos fuimos detrás de la gente a buscar la Virgen y detrás de la gente, y nos adentrábamos cuando era ya de noche. Miren, cuando de momento aparece mi tío que nos estaba buscando, mi mamá casi se había desmayado porque nosotros no habíamos aparecido. ¿Y dónde están estas nenas? Y llegó la noche y nosotros allí viendo a ver si la Virgen aparecía. Que no la vimos. Pero en ese gentío se pierde un niño y los padres pues se van a asustar, claro que sí. Y miren la contestación que la vimos ahí de Jesús a sus padres. ¿Pero por qué me buscaba? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Pero qué pasó? Ellos no entendieron esas palabras de Jesús que les habló. Ellos me imagino que se quedaron, ¿de qué está hablando este nene? Tenía 12 años. Y les digo yo que este fue el primer anuncio hecho por Jesús de su dedicación al servicio de Dios. Cuando él dijo, en las cosas de mi padre, yo tengo que estar, yo voy a estar. Ese fue el primer anuncio hecho por él. Él había llegado a los 12 años. Y fíjense, este número de 12, interpretado espiritualmente, significa integridad o entereza. Y si nosotros fuéramos a aplicar esto a nosotros, de esa manera en que ocurrió, cuando lo espiritual comienza a ser primero en nuestra vida, miren lo que tenemos que hacer cuando nosotros comenzamos a conocer esta parte espiritual. Nosotros tenemos que sentir que hemos logrado la primera etapa de madurez espiritual. Cuando nosotros hacemos el reconocimiento de que Dios es primero en mi vida, es lo primero. Comprendemos también y reconocemos que debemos estar en la casa de nuestro Padre. Y si nosotros fuéramos a analizar esto metafísicamente, la casa de nuestro Padre, ¿ustedes saben qué es? Vivir la verdad. Vivir la verdad, esa verdad que nosotros vamos conociendo y que está ahí en nuestro interior, esa es la casa de nuestro Padre. Así que tenemos que alcanzar la conciencia de saber que Dios es primero. Eso, o sea,
eso no tiene, pero que no tiene, vamos a decir, forma de nosotros cambiarlo por otra cosa. Estas palabras de Jesús nos llevan a vivir la verdad y demostrarla. Debe ser nuestra preocupación primordial. Nosotros estar viviendo la verdad y demostrándola. Y fíjense, hay unas preocupaciones que nosotros debemos de tener espiritualmente, como son que yo tengo y debo aprender la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La verdad que nos dejó Jesús, esa verdad que nosotros leemos en la Biblia, que nosotros aquí en Unity interpretamos tan y tan diferente a como se interpreta por la letra, a ver más allá de esa letra. Expresar sus cualidades que están latentes en nosotros. O sea, todo esto de nosotros vivir la verdad está ahí. Ya nosotros tenemos ese conocimiento. Lo que pasa es que necesitamos fortalecerlo. Necesitamos hacer vamos a decir, un repaso de eso, porque está ahí. Miren, ese conocimiento que nosotros vamos aprendiendo, no sé cuántos de ustedes han leído y usted dice, caramba, esto yo lo sabía. Usted lee eso y usted dice, pero esto yo lo sabía. Pero ¿qué ocurre? Miren, se va ahí a las profundidades y se nos olvidan. Por eso tenemos que leer, que seguir viniendo a los servicios, estudiar, porque nos damos nosotros mismos el recordatorio del conocimiento que ya tenemos, pero que se nos olvida porque estamos tan enfocados en lo externo, en cómo resolver lo externo, pues se nos olvida esa parte interna que tiene todo ese conocimiento, que vamos aprendiendo y escuchando, pero que ya lo tenemos. Y nosotros tenemos que decir, caramba, ¿cuál es mi intención en mi vida? ¿Es demostrar que soy la viva expresión de Dios? Pues sí, esa viene siendo tu intención en tu vida, el expresar lo que tú eres, lo que verdaderamente tú eres. Tú eres humano y estás viviendo aquí, pero tú eres más que eso. Recuerden, tú eres ese ser espiritual que está aquí para ser el vehículo a través del cual Dios se exprese. Por eso esta parte humana es tan importante, porque mientras estemos aquí en la tierra, ¿qué vamos a utilizar si no es nuestro cuerpo y nuestro hablar, nuestras palabras? Esas son las que hablan a través de nosotros. Hay un punto bien importante que es lo que se ha hecho, evitar rendirle culto a Jesús. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha rendido culto a Jesús? Pues esto, ¿qué pasa? Se convierte en la mayor excusa para no llevar a cabo que las enseñanzas de la verdad, porque pensamos que Jesús nada más es el que lo hizo y es el único que lo puede hacer. ¿Qué es lo que usualmente cuando usted le dice a una persona, pero es que yo no soy Jesús, eso es Jesús, yo no? Pues miren, nosotros estamos aquí para aprender de Jesús y para comenzar a poner en práctica esa verdad que Él nos demostró. Porque no fue que Él se sentó allá y comenzó a hablar de la verdad y siguió su vida. No, Él la vivió y se dedicó a ella hasta el final. Él estuvo demostrándonos lo que era la verdad. No la hablaba nada más, no. Él la hablaba, la pensaba y la actuaba, que es lo más maravilloso. Con nuestra imaginación vamos a regresar a las colinas de Nazaret, en esos tiempos de la niñez de Jesús. Nosotros podríamos ir imaginándonos, nosotros podríamos ver ese niño que se parecía a cualquier otro. Jesús fue un niño como otro cualquiera y actuaba como tal. Comía, reía, lloraba, o sea, era un niño como los que nosotros vemos por ahí. Era un niño como otro cualquiera. Pero ¿qué pasa? Continuando con la narración de la historia, viendo a Jesús como el humano sagrado, invita a compararlo con el presente. Yo no sé cuántos han escuchado de el ministro Jim Rosemergy. Él ha escrito unos libros maravillosos y él llama a esta parte humana humano sagrado. Y es que es así, miren, usted es un humano sagrado. Está el humano que nosotros decimos, pues, olvídate, voy a hacer y sin pensar y sin tener la introspección. Ok, esa es la parte humana sola.
Pero ese humano sagrado es el que está ahí sentado y el que cuando salga por ahí va a practicar lo que hablamos aquí. Ese es tu humano sagrado. Tu humano sagrado está aprendiendo y está aplicando lo que aprende. No se queda nada más en que lo leí, lo sé y se queda en la parte intelectual. No, sino que se va a esa parte espiritual y comienza a actuar de esa manera, a hablar como lo hacía Jesús, a pensar como lo hacía Jesús. ¿Y cómo lo hacía Jesús? Siempre poniendo a Dios primero. Siempre poniendo a Dios primero. Y miren cómo lo podemos comparar con el presente. Yo no sé cómo ustedes se han dado cuenta de que todos los grandes líderes tienen periodos de preparación para el trabajo que han de hacer. Jesús se preparó. O sea, Jesús no un buen día salió de la casa y comenzó a hablar todas estas palabras, de verdad. Él se preparó. ¿Qué él hizo esos 40 días? ¿Verdad? Que él se retiró. Y dicen, ¿verdad? Si tú lo lees en la Biblia, dice, pues, tuvo estas tentaciones con el diablo. Y nosotros sabemos que ese diablo es nuestra mente. Y sabemos que esas tentaciones que tuvo Jesús fue esos pensamientos de decir, no voy a hacer nada, lo que me va a pasar. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Y él se retira esos 40 días para prepararse, para lo que él sabía que iba a venir en algún momento. Y no fue esto como pues, el diablo lo tentó, su mente lo tentó a no hacer nada. Tienes todos estos poderes, utilízalos para ti, olvídate del mundo, pero era él mismo. El diablo somos nosotros mismos, no es un diablo afuera, somos nosotros con nuestra mente, con esos pensamientos que se forma como una guerra. Los picapiedras, ¿verdad? Se ponía el angelito y el diablito aquí a los lados. Miren, eso somos nosotros, ese diablito somos nosotros, de decir no hagas nada. Ay, quédate durmiendo, que vas para Unity, vas a ir lo mismo, quédate ahí. Miren, ese es el diablito ahí. Entonces en el angelito diciendo, no, vete, que tienes que aprender. Vete porque todavía te falta. Ese es el angelito que nos dice la intuición verdadera de lo que tenemos que hacer. Ese diablito tenemos que hacer que en ocasiones que hacía Pablo y Pedro Picapiedra, le hacían así para que se fuera y quedarse con él, porque el diablito los estaba tentando a hacer lo que no debían. No cabe duda en que los años que siguieron a la aparición de Jesús en el templo fueron para él tiempos de preparación interior. Miren, todos esos eventos que fueron ocurriendo fueron de preparación para él. Todos. Esos retos que él tenía con los sacerdotes que iban en contra de él, que lo que decían era que él estaba blasfemando. ¿Y qué él hacía? Él le contestaba de una forma que no era peleando, no era gritando, pero era asertivo y le decía. Así que nosotros tenemos que estar abiertos y no escuchar esa parte negativa que nos está diciendo que no hagamos lo que tenemos que hacer. Continuando con la historia de Jesús, todos los jóvenes judíos aprendían un oficio. Se asume que Jesús aprendió carpintería como José. Eso es lo que se asume. José, si ustedes vienen a ver, no se menciona después que Jesús empezó su ministerio. Y se da por sentado que murió antes, que José murió antes. Elizabeth Santerner, en su libro Tu Esperanza de Gloria, miren lo que dice. Posiblemente Jesús ocupó el sitio de José como jefe de familia. Además de su trabajo, sin embargo, él debió haber dedicado muchas horas de estudio, meditación y oración. Y nosotros sabemos que a cada rato Jesús que hacía se apartaba y pues dejaba a sus discípulos pendientes y él se apartaba porque para él era tan importante la oración que hasta lo último que él hizo cuando sabía que lo venían a buscar, él se retiró a orar. Él se retiró a orar. Nadie crece en sabiduría y estatura sin usar su tiempo provechosamente. O sea que Jesús aprovechó todo ese tiempo que él tuvo desde su niñez hasta los 33 años. Miren, provechosamente. No lo perdió, lo ganó.
ha surgido mucha especulación con respecto a las actividades de Jesús durante los llamados años silenciosos. Porque miren que muchas cosas se han dicho, ¿verdad? Que si se fue a la India, que si tantas cosas, que todo ese tiempo que pasó de la niñez de Jesús hasta los 33 años que es que aparece, se especula muchas cosas de lo que pasó durante ese tiempo. ¿Y qué ocurre? Los evangelios, dice Elizabeth Santerner, el único relato confiable indica que él los pasó sin novedad en la pequeña aldea de Nazaret. Y yo entiendo que lo pasó con novedad, porque me imagino que fue aprendiendo y aprendiendo de las experiencias según iban ocurriendo. Miren lo que dice Charles Fillmore, dice, Jesús estaba dotado de un espíritu absolutamente suyo. Él no cogió prestada su misión o sus palabras o sus preceptos de Egipto, Persia o India. Él era un genio que ardía con su propia luz. O sea que Charles Fillmore nos estaba diciendo que ya, él tenía ya toda esa preparación en su mente, pero él la fue que afinándola con sus palabras, sus acciones y con sus oraciones, con sus meditaciones, porque eso era primordial para Jesús, orar, meditar, tener ese momento de comunión con Dios, que era su guía, era su mayor guía. Y si nosotros fuéramos a llegar a una conclusión de lo que hemos estado hablando, todo este proceso hemos escuchado de Jesús desde niño. Respecto a su espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó? Miren, lo importante de estudiar, orar y consagrar nuestra vida a vivir la verdad. Y cuando nosotros hablamos de consagrar la vida, no es que usted va a venir y se va a encerrar en un salón de oración. O sea, usted se va a preparar en términos espiritualmente, pero usted va a salir a la vida. Porque estamos aquí en el mundo, tenemos que salir por ahí, pero tenemos una herramienta tan importante que es conocer la verdad y tener el ejemplo de Jesús para que cualquier situación que llegue nosotros podamos enfrentar de forma diferente a como hacíamos antes. Y tenemos que estar abiertos y receptivos a dejar ir ideas viejas y arcaicas. Y para eso usted tiene que tener una buena introspección, para usted reconocer qué cosas yo tengo que modificar. Critico mucho. Lo material se vuelve primero. Y usted ser bien sincero con usted, porque eso es para usted, eso no es para los demás. Usted, miren, diariamente, yo les recomiendo que usted pase revista de cómo usted está reaccionando a las situaciones, porque la única manera de usted corregirse es usted tener la introspección de usted identificar qué me queda por aprender. No se engañe, no, ya yo sé todo, porque estamos aprendiendo todo el tiempo y tenemos mucho que seguir aprendiendo, mucho, pero que mucho. De esta manera, ¿qué uno experimenta? Uno experimenta un cambio en la visión hacia la vida, en cómo yo reacciono a las situaciones. Vas a notar un cambio. Lo que veías a lo mejor que era malo, lo vas a ver bueno, en términos de aprendizaje, de lo que me está enseñando, de lo que eso me está enseñando y me está dejando. Conozcamos quién verdaderamente era Jesús. Eso es importante. No nos olvidemos que fue un hombre, bien importante, que se dio a la tarea de vivir su divinidad y demostrarla. Él fue un hombre y se dio la tarea de demostrar su divinidad y demostrarla, como les dije. Estar consciente de sus palabras y profundizar en ellas. Porque que muchas palabras Jesús nos dejó y que mucho tenemos que profundizar. Por ejemplo, cuando le preguntaron cuántas veces hay que perdonar y él dijo 70 veces 7, pues nosotros no vamos a coger eso a la letra. Nosotros sabemos que eso es infinito, que Jesús quiso decir que eso no tiene fin, que tú vas a estar perdonando sin fin. Y cuando le dijo a la samaritana,
cuando bebas de esa agua no vas a tener que beber más agua. ¿Qué le quiso decir? Que cuando tú conoces la verdad, ya nada, no busques más nada porque ya lo tienes todo. Ya se te va a saciar la sed. Porque tenemos mucha sed, pero mucha sed espiritual. Y cuando escuchamos todo esto y lo aplicamos, saciamos esa sed. Creamos en sus palabras y dediquemos nuestra vida a practicarla. ¿En qué redunda esto? En el crecimiento espiritual, el cual estamos todos trabajando para alcanzar. Estamos aquí por eso, porque queremos alcanzar eso que Jesús nos demostró. Ser felices, sin ataduras, ser libres. Y quiero terminar con esta poesía. Esta poesía la conseguí en los libritos que vienen, los folletos, que son buenísimos. Y me encantó, es sencilla, pero profunda. Dice, caminé con Dios. Dios caminó conmigo. Pero, ¿cuál era yo? De aquí que encontré la verdad profunda. Yo vivo en Dios, Dios vive en mí. Dios les bendice.